Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos aquí transmitiéndoles desde la oficina en Centro Lógico Providencia. Tenemos la oportunidad ahora con tiempos nuevos, tiempos distintos. Dicen que a tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias, y bueno, esta es una medida en la cual podemos llegar a nuestros pacientes y ayudarles un poquito a conocer lo que está ocurriendo. Y sobre todo vamos a hablar de para quién serían los implantes, porque me parece que no son para todas las personas. Por ejemplo, esos que estamos mostrando en la imagen son implantes penianos maleables. Ahorita me voy a salir un poquito de esta presentación y, bueno, aquí mismo lo pueden ver a un lado. Estos son los implantes de pene maleables. Estos implantes que tenemos aquí, tanto el que tenemos en la imagen como el que tenemos ahora mismo en nuestras manos, son implantes penianos que funcionan de la siguiente manera. Se colocan dentro de los cuerpos cavernosos, esto van literalmente aquí dentro del pene, se colocan por dentro de los cuerpos cavernosos. Habitualmente hacemos solamente una pequeña incisión en esta parte de aquí, hacemos una pequeña incisión de 2 centímetros y por ahí vamos a colocar el implante peneano. Esto se realiza con una cirugía meramente ambulatoria, con anestesia local. El paciente llega por la mañana, se pone su implante peneano y al mediodía el paciente está en su casa. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Esto tiene una gran ventaja. Yo le cuento a veces a mis pacientes que cuando ellos, si han sido operados de alguna otra cosa, recordarán, cuando a alguien lo van a operar, todo el mundo se entera y todo el mundo nos quiere visitar en el hospital y de repente te llevan flores, te llevan galletas, te llevan dulces, etcétera, te llaman para ver cómo estás. Todo el mundo se entera y se preocupa por tu salud. Cuando a alguien le van a operar y le van a poner un implante de prótesis de pene, no queremos que se entere nuestra sombra. Así es. Si acaso mi pareja y nada más, solo se enterará mi pareja. Por lo tanto, para este tipo de pacientes, este tipo de cirugías es sumamente apropiada porque le brinda a este paciente la privacidad de poder mantener relaciones sexuales sin la necesidad de que el mundo se entere que este paciente tiene una prótesis. Por ahí incluso en la televisión vimos hace algunos años un actor ya con algunos años, un actor famoso mexicano, creo que es mexicano, que presumía por todos lados que él se había colocado una bombita. Bueno, hoy vamos a hablar también sobre la bombita, pero él presumía que se había colocado una bombita y salía por todos lados. Pero de repente a todas las personas no les va a gustar mucho esa idea, el que sepan que yo dependo de un aparato para poder mantener relaciones sexuales. Y esto me brinda esa posibilidad. Este tipo de prótesis me brinda la posibilidad de yo mantener relaciones sexuales a través de una cirugía de la cual nadie se entera, porque yo entro al hospital el mismo día que salgo. Y esa es una gran ventaja. Otra gran ventaja de esta prótesis es la siguiente, y es que este tipo de prótesis, vamos a poner por aquí, este tipo de prótesis son maleables. ¿Qué implica? Que el paciente solamente va a tener una erección durante la relación sexual. O sea, que el paciente va a tener relaciones sexuales 20 minutos con este implante colocado dentro de su pene y las siguientes 24 horas del día no va a tener relaciones sexuales, por lo tanto no necesita una erección. Y luego, a lo mejor tiene relaciones sexuales una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, pero el resto de los días no requiere tener una erección. Por lo tanto, este tipo de implantes, este en particular, es sumamente cómodo, es porque nos da la posibilidad de doblar nuestro pene de esta manera. Esto es, el paciente quiere tener relaciones sexuales, ¡pum!, acomoda su pene de esta manera y entonces el paciente tiene relaciones sexuales. El paciente termina las relaciones sexuales, doblamos el dispositivo y el paciente se va a trabajar perfectamente. Entonces, esta es una gran ventaja. Pero dijimos que hay diferentes tipos de prótesis de pene. Este otro tipo de implante de prótesis de pene es una prótesis inflable. Nos da la posibilidad de, a través de 2 elementos, poder presionar ese botoncito, esa pelotita que vemos ahí, y va a generar rigidez en los cuerpos cavernosos. Esto lo que nos hará será generar una muy buena erección cuando la querramos, pero esta prótesis, al ser inflable, hace que los cilindros se mantengan blandos el resto del tiempo. Entonces nos brinda cierta naturalidad. Esta en particular tiene solamente 2 elementos, por lo tanto, no requiere de un reservorio y algunos pacientes la prefieren. O, por ejemplo, algunos pacientes que tienen algún problema abdominal donde no es posible meternos a nivel retroperitoneal, pues puede ser una opción. La realidad es que tiene algunas indicaciones un poquito limitadas. Para mí, la que para mí es la mejor de los implantes, para la mayoría de los pacientes, insisto, no para todos, sería esta. Esta es una prótesis de 3 elementos. Las prótesis de 3 elementos son prótesis como esta que yo tengo aquí en mi mano. Son 3 elementos de los cuales se compone esta prótesis, este aditamento.
El primer elemento son específicamente estos cilindros. Estos cilindros van dentro del cuerpo del paciente, dentro del cuerpo del pene, son los que son completamente blandos, como podemos ver, son sumamente cómodos para nuestros pacientes, porque los pacientes no van a sentirlo en el día a día, esa compresión de tener un objeto extraño dentro de su cuerpo, y se dobla por completo. Entonces es sumamente blando. Tiene un segundo componente, que es este baloncito. Lo que hace, esto es una bombita, es la famosísima bombita. Esta va dentro del escroto, a la mitad de los dos testículos, sería como un tercer testículo, lo cual tiene una pelotita acá y un botoncito aquí. Este botoncito, al presionarlo, va a hacer que se desactive el mecanismo. Y para activarlo tendremos que presionar esto, repito, a través del escroto. Presionamos entonces este botoncito, algunas veces, habitualmente son de 6 a 10 veces, y obtenemos una erección. Cuando el paciente termina sus relaciones sexuales, no tiene sino que presionar este botoncito que se encuentra aquí al frente, y entonces desactivamos el elemento. Tiene un tercer elemento, que es este reservorio. Este reservorio se coloca dentro del paciente, justo a un ladito de la vejiga, justo por delante y a un lado de la vejiga. Todo se hace a través de una misma incisión, una incisión que va justo a la mitad de entre el pene y los testículos. Por ahí hacemos toda la cirugía, por ahí introducimos todos los aditamentos y a través de esto podemos brindarle a nuestros pacientes una erección. Sin embargo, quería mostrarles ahorita una imagen que me parece muy importante. En esta imagen, que considero importancia, les explico el por qué no para todos los pacientes son las prótesis. ¿Qué ocurre? Ocurre que, imagínense que este es su paciente, imagínense que este paciente necesita, por ejemplo, una erección, necesita tener relaciones sexuales. Este paciente definitivamente hace mucho tiempo que ni siquiera tiene la capacidad de ver su pene de frente, a menos que sea a través de un espejo. Es más, difícilmente este paciente ha tocado su pene. Para poder este paciente tocar su pene, tendría que mandar las manos por los lados y quizá intentar levantar la barriga para poder tocar su pene. Para este paciente incluso orinar es un reto, ya no digamos tener relaciones sexuales. Entonces, consideramos que para este tipo de pacientes no es factible, por ejemplo, utilizar un implante de prótesis de pene inflable, porque una prótesis de pene inflable, este paciente no tendría la capacidad o la destreza, sobre todo, de poder activar el mecanismo, activar la bombita. Entonces, para este paciente definitivamente no es un implante de prótesis de pene inflable. Para este paciente sería una prótesis maleable. Es más, tomen en consideración que este tipo de prótesis para estos pacientes incluso les ayudará a orinar de pie, porque este paciente con obesidad severa seguramente que tiene un pene enterrado, y este pene enterrado hace que cuando él llegue a orinar no vea su pene. Si intenta orinar de pie va a chorrearse por completo. Y esto quizá podría ser una opción hasta para orinar. Pero bueno, en el escenario de las relaciones sexuales, él no podría activar su prótesis y esta quizá sí podría mantenerla todo el tiempo así, recta, y esto le permitiría a este paciente entonces poder tener relaciones sexuales hasta cierto punto satisfactorias. Entonces, bueno, esta es una opción. Pero, por ejemplo, imaginémonos que tenemos entonces a un paciente diferente. Imaginemos que tenemos ahora a este paciente. Es un paciente quizá mucho más saludable. Es un paciente que a lo mejor tiene un cáncer de próstata, desafortunadamente un paciente joven que a lo mejor corría maratones, iba al gimnasio todos los días, pero que tuvo cáncer de próstata, y después del cáncer de próstata, este paciente desarrolla entonces una disfunción eréctil. Pues este paciente, con la destreza que él tiene, seguramente podría utilizar cualquiera de las 3 prótesis propuestas, sea la maleable, 2 o 3 elementos en las versiones inflables. Para este no tendremos mayor problema. Es más, este paciente podría decidir cuál es la que él quiere. Pero hay pacientes los cuales nos cuesta un poquito más de trabajo decidir qué le podemos proponer, porque estos pacientes son pacientes que pueden tener múltiples enfermedades, pueden ser diabéticos, hipertensos, a lo mejor empiezan a tener un poquito de demencia senil o se les empiezan a olvidar las cosas, no necesariamente demencia, etcétera. Entonces, estos pacientes tienen modificaciones en su destreza. A lo mejor son pacientes que tienen un tema, digámoslo así, no intelectual, pero sí un tema de comportamiento complicado, tienen problemas con su pareja, etcétera. Entonces, estos pacientes que pueden vivir frustración, depresión, nos cuesta un poquito más trabajo porque no sabemos, primero, si realmente son candidatos para un implante de prótesis de pene, porque a lo mejor un implante de prótesis de pene no va a resolver sus problemas, no va a satisfacerlo ni le va a darle lo que él busca. Y si le ponemos un implante de prótesis de pene que sea muy complejo de manejar, a lo mejor tampoco lo va a poder hacer.
Desafortunadamente hemos visto pacientes a quienes les colocan un implante de prótesis de pene y nunca lo utilizan porque nunca tienen la destreza para activarlo. Entonces, sí es muy importante que evaluemos un dato bien importante, que ni todas las prótesis son para todos los pacientes, ni todos los pacientes son para todas las prótesis.